Si estás aprendiendo a programar, te voy a comentar 5 cosas que, me hubiese gustado saber. Te voy a comentar, mejor dicho, 5 cosas que deberías saber en este proceso de aprendizaje y que a la vez me hubiesen gustado saber en un inicio. Bien, en este caso probablemente tú estés practicando, estés codificando, estés ahí escribiendo tus reales líneas de código, estés ejecutando tus programas, estés creando tu calculadora. Muchísimas cosas que puedes estar haciendo. Pero bien, en todo este proceso de aprendizaje te voy a mencionar 5 cosas fundamentales que tendrías que saber. Y desde mi experiencia, sería lo más importante. Sería importante, mejor dicho, en todo este camino. Comencemos. El primero sería Git y GitHub. ¿Por qué deberías aprender Git y GitHub? Básicamente Git te va a permitir controlar las versiones de todos tus proyectos. ¿Okay? Es un sistema, es una aplicación básicamente que te va a permitir manejar un proyecto en diferentes versiones. Hablarte de Git y GitHub en este video, sería un poco largo. Así que la verdad te invito a que veas nuestro curso gratuito disponible en nuestro canal de YouTube de Git y GitHub. Bien, pero para no ser aburrido te voy a mostrar un ejemplo. Supongamos que tú estás haciendo una aplicación, estás haciendo una página web, bien. Digamos estás haciendo una página web, bien. Pero estás ahí haciendo tu página web con HTML, CSS, JavaScript. Perfecto, todo perfecto. Pero bien, llega un punto de tu aplicación que tú le quieres agregar nuevas funcionalidades. Digamos que tú tienes algo muy sencillo como un CRUD, ¿okay? En la cual puedes agregar elementos, puedes quitarlos, puedes guardarlos, puedes hacer muchas operaciones. Pero ahora tú le quieres implementar seguridad, o sea, le quieres implementar un login a esa aplicación. Entonces, lo correcto sería que tú tengas una versión de tu proyecto, o sea, tengas la primera versión, digamos. La primera versión yo he trabajado puras operaciones CRUD, bien, todas las operaciones. Ahora, la segunda versión yo voy a implementar seguridad. Y la tercera versión yo voy a implementar, voy a implementar conexión a una base de datos o conexión a otra base de datos. La cuarta versión voy a implementar una nueva arquitectura. Pueden haber muchísimas cosas, la verdad. Pero bien, entonces, en este caso muchas veces, en este caso yo lo he hecho, que normalmente tú, digamos, tienes ahí tu carpeta, ¿no? En una carpeta donde guardas tus proyectos y tú tal vez hayas hecho esto, y creas diferentes copias de ese proyecto, lo copias, control C, control V y le cambias de nombre, ¿no? Y ahí tienes como 5 archivos que apuntan a ese mismo proyecto. Y uno dice, proyecto 1-V1, proyecto 2-V2, ¿no? Y lo guardas en tu USB o lo guardas en la nube. Y eso es un poco obsoleto. Eso, hoy en día nosotros los programadores tendríamos que saber o deberíamos saber Git y GitHub. Y Git y GitHub va a solucionar todo esto, todo el tema de versiones, todo lo que tiene que ver con el control de versiones de tu código, de tus proyectos, se va a solucionar con Git y GitHub. Y como te lo repetí hace un momento, te invito a ver nuestro curso gratuito disponible en nuestro canal de YouTube. Número 2. Patrones de diseño. Los patrones de diseño sí son un tema muy pero muy importante, al igual que Git y GitHub. Bien, básicamente los patrones de diseño te van a poder permitir, o mejor dicho, nos van a poder permitir integrar a nuestro proyecto, una arquitectura mucho más escalable. ¿A qué me refiero? Estos patrones de diseño se le podrían decir como buenas prácticas, en este caso van a hacer que nuestros proyectos sean mucho más escalables y que sus atributos de calidad de software mejoren, por decirlo así, ¿no? Y uno de ellos es la escalabilidad. ¿A qué me refiero con escalabilidad? Digamos que tú tienes un proyecto ahora, estás trabajando en un proyecto tipo, con un comercio electrónico o algo grande que se dedica a ventas. Y entonces aquí ya tienes que aplicar otras cosas, tienes que aplicar buenas prácticas, tienes que aplicar muchas distintas arquitecturas. Y en este caso, si tú aplicas patrones de diseño a este proyecto, te va a ayudar muchísimo. Como te lo he dicho hace un momento, los patrones de diseño se le conocen como buenas prácticas. Y ya no vas a aplicar simplemente solo buenas prácticas a tu código, sino a todo tu proyecto, toda la arquitectura de tu proyecto. Todo tu proyecto va a seguir una serie de pasos, una serie de patrones. Y si tú sigues esos patrones, vas a poder realizar un proyecto mucho más completo. Bien, en este caso, existen muchísimos patrones de diseño, pero por pantalla te voy a mostrar los más importantes o lo que deberías implementar más tiempo, como por ejemplo el MVC, el DAO, el Observer, el Singleton, el Factory, el Prototype de prototipo, y existen muchísimos. Bien, pero estos son los más importantes. Aquí puedes ver una lista muy grande por pantalla y básicamente estos serían los patrones de diseño. Ahora, el MVC es el más conocido, el MVC y el DAO. ¿Por qué? Porque muchas aplicaciones trabajan bajo estos patrones, o sea,
En este caso, todos los componentes de tu aplicación, ¿ok?, se van a estar creando bajo los pasos o bajo la arquitectura de este patrón. Por ejemplo, tú tienes MVC, tienes la capa de modelo, la capa de vista y la capa de controlador. En este caso, tu aplicación, mediante los patrones de diseño, la vas a dividir en capas y tu aplicación va a seguir distintos pasos mediante los patrones de software. Así que, mejor dicho, serían buenas prácticas que deberías aplicar a tu código y también a tu proyecto, a la arquitectura de tu proyecto. Entonces, básicamente ese sería el tema de los patrones de diseño. Ya hemos visto un poco Git y GitHub, que es para manejar las versiones de tus proyectos, y los patrones de diseño. Veamos el siguiente punto. Bueno, el siguiente punto sería que manejes un framework de vista y un framework de backend. ¿A qué me refiero? Que sepas frontend y backend, ¿ok? Obviamente deberías saberlo. Una vez que ya tienes las bases en un lenguaje, lo siguiente, sería aprender, por ejemplo, un poco especializarte en el lenguaje, luego aprender otras herramientas de desarrollo. Si quieres saber un poco más sobre la ruta, una ruta completa que deberías saber sobre un lenguaje, en este caso Java, te invito a ver el video que puedes ver por pantalla. Bien, ahora sí, continuando, hablemos sobre el framework de vista y backend. Bien, como te lo dije, hace un momento te mencioné que una vez que tú tengas las bases en un lenguaje, ya deberías aprender un poco de frameworks. Entonces, framework básicamente sería como una herramienta que te va a facilitar el trabajo. Bien, simplemente sería eso. Pero bien, en este video no vamos a hablar netamente de eso, sino vamos a hablar sobre lo que tienes que saber. Un framework de vista, muchísimos, por ejemplo, Angular y React. Bien, los más populares. Un framework de backend, o mejor dicho, algún framework de algún lenguaje de backend, como por ejemplo Spring Boot de Java en este caso y Django de Python en este caso, ¿verdad? Bueno, tú te recomendaría que te especialices en uno, o sea, que aprendas bien uno, o mejor dicho, que aprendas las bases. Obviamente no te vas a convertir experto te haces con la experiencia laboral, ¿verdad?, y con los proyectos que vas trabajando, pero obviamente con lo que aprendas son como las bases. Yo te recomendaría que aprendas bien las bases del framework de ese lenguaje, que aprendas bien las bases. Bien, una vez puedes aprender, mira, te voy a decir lo que puedes hacer. Puedes aprender ese framework y luego lo puedes enseñar a tus compañeros de clases, a tus compañeros de universidad, puedes editar clases o simplemente puedes trabajar en un proyecto personal y de esa manera puedes aprender. Una vez trabajas en tu proyecto personal, se lo puedes explicar a otras personas, ¿verdad? Y de esa manera. Bien, así que eso sí te recomendaría practicar bastante las bases, lo básico de cada framework. Bueno, una vez practiques tanto el backend y el frontend, yo te recomendaría que integres ambos, porque el backend y el frontend se pueden integrar, pero como te digo, aprendas el concepto de backend, frontend, un framework, bien, así que ya sabes. Ya te mencioné Git y GitHub, ¿verdad? Muy importante para manejar las versiones de tu proyecto. Patrones de diseño para que puedas integrar buenas prácticas y frameworks de vista y backend, o sea, de la parte, en este caso del frontend, o sea, de la parte del cliente, de las personas que van a interactuar y del lado del servidor. Bien, así que ese sería el tercer punto. ¿Cuál sería el cuarto punto? Bueno, el cuarto punto serían las bases de datos relacionales y no relacionales. Bien, es muy importante que sepas manejar bases de datos porque básicamente aquí se va a almacenar toda la información de tus aplicaciones, sea web, sea móvil o de escritorio. En una base de datos tú vas a almacenar la información. Bien, y yo te recomendaría que aprendas tanto relacionales como no relacionales. En nuestro canal tenemos un curso gratuito de YouTube, curso de MySQL desde cero, te invito a verlo, te enseño desde las bases, y también tenemos un curso de MongoDB orientado para las bases de datos no relacionales y también orientado para todos los principiantes. Así que te invito a ver nuestros cursos. Bien, una vez mencionado sobre las bases de datos relacionales y no relacionales, te voy a comentar un poco su diferencia. La verdad es que existen muchísimas, ¿ok? Existen muchísimas y te voy a mencionar algunas. Primero, las bases de datos relacionales van a almacenar toda tu información de una manera muy bonita. Así es, las van a almacenar en tablas. Vas a poder establecer relaciones, restricciones, pero la ruta de aprendizaje es un poco más compleja que las no relacionales. Las no relacionales trabajan, por ejemplo, MongoDB trabaja, que es una base de datos no relacional, no SQL. O sea, yo te recomendaría aprender SQL y no SQL. SQL tiene varias gestores de base de datos, ¿verdad? Como MySQL, entre otras. Bien, al igual que NoSQL tiene a MongoDB, tiene a Redis, tiene a muchísimas otras bases de datos. Pero bien, como te mencioné, una de las principales diferencias entre una relacional y no relacional es cómo almacenan la información. Una base de datos relacional almacena toda la información en tablas, va a organizarlas en tablas. Por ejemplo, una base de datos no relacional
no existen tablas. No vas a almacenar la información en tablas. Si no lo puedes almacenar en formato JSON, por ejemplo, ¿verdad? Y tú lo puedes ir administrando entre colecciones y documentos. Pero bien, aquí en una base de datos no relacional no existen, lo que es el tema de las tablas. Pero bien, las bases de datos no relacionales son mucho más rápidas que las relacionales por el mismo tema de que no administran tablas, de que no agregan ciertas restricciones. Son mucho más rápidas, ¿verdad? Y se usa mucho en el tema de cuando tú quieres obtener datos de una manera así, muy rápida, ¿verdad? Las bases de datos relacionales se usan en un sistema mucho más complejo, como por ejemplo algún sistema comercio electrónico. En un comercio electrónico la información tiene que estar muy, pero muy estructurada. Y ahí podrías utilizar bases de datos relacionales. Pero eso no quiere decir que no puedas usar una base de datos no relacional en un comercio electrónico. Simplemente es un ejemplo. Eso ya depende de las necesidades del proyecto. Bien, entonces, la principal diferencia entre una base de datos relacional y no relacional sería la cantidad también de datos que tú quieres procesar o almacenar. Por ejemplo, si tú quieres, en este caso, manejar una gran cantidad de datos, lo más ideal sería una base de datos no relacional, ya que es mucho más rápida. Esto te va a proveer un rendimiento y una disponibilidad mucho más rápida que una relacional. Pero como te digo, si tú quieres administrar muy bien la información de manera estructurada y muy detallada, lo mejor sería una base de datos relacional. El punto número 5 sería el inglés básico. Bien, ahora comentarte de que yo no soy un experto en inglés, yo también estoy aprendiendo inglés, ¿verdad? Porque yo cuando era mucho más joven, cuando tenía 13, 12 años, 14, bueno, no le tomaba mucho interés al inglés, ¿verdad? Yo le decía, no, prefiero, me pasaba horas y horas aprendiendo a programar, programando, viendo cursos, viendo libros, viendo diferentes páginas web, viendo diferentes códigos. Me pasaba horas y horas, o sea, no le tomaba mucha importancia al inglés, ¿verdad? Y bueno, yo te recomendaría que le inviertas bastante tiempo al inglés. Yo también estoy aprendiendo inglés porque es muy, pero muy fundamental. Es el inglés para todo, para todo. Si quieres trabajar en una empresa, si quieres lanzar un proyecto, para todo tienes que saber inglés. Así que, amigo mío, el inglés básico, o el inglés, mejor dicho, es fundamental. Bien, así que esas serían las 5 cosas fundamentales que un programador junior o un programador que está empezando debería aprender, o bueno, debería incluirlo en su camino de aprendizaje, en su ruta de aprendizaje. Bien, así que espero que te haya gustado este video. No olvides suscribirte a nuestro canal, seguirnos en nuestras redes sociales y por supuesto comentar qué otro video te gustaría, cuál sería la próxima idea. Dame una idea para poder publicar más videos. Bien, también recuerda dejar tus críticas constructivas y de comentar qué otras cosas serían para ti fundamental que un programador junior debería saber. Además te invito a ver nuestros cursos disponibles en la plataforma Udemy. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.